comenzar con esta primera clase de la teoría de conjuntos, teoría intuitiva de conjuntos dentro del curso de aritmética, ¿de acuerdo? En esta primera parte vamos a analizar las relaciones fundamentales y luego en la siguiente sesión hablaremos acerca de las operaciones. Sin embargo, este es el fundamento intuitivo para poder comprender mejor la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos, como en casi toda la matemática, siempre se parte sobre una base. Y muchas veces esa base pues no se va a definir y justamente de eso estamos hablando en este momento. ¿Cuáles son los conceptos primitivos, primeros, que tiene esta teoría? Esos conceptos son justamente la palabra conjunto. Luego tenemos la palabra elemento. Y por último la palabra relación, fíjese bien, relación de pertenencia. Como ya acabo de indicar, estos términos no se van a definir. Sin embargo, conjunto nos trae la idea de uno, de varios o de ninguno. Cuando nosotros, por ejemplo, recuerda aquellos ejemplos de primero de secundaria, nos decía, ¿no? El ser humano que vive en Marte, pues no hay ningún ser humano actualmente que esté viviendo en Marte. Quizás en algún tiempo vaya a ser, pero en este momento no. Eso nos indica ninguno. Cuando nos referimos al presidente del país, estamos en una situación republicana normal, solamente será pues uno. Y si nos referimos a las personas que están escuchando esta clase, nos referimos a varios, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra conjunto está relacionada a la idea de uno o singularidad, varios o pluralidad o ninguno o nulidad, ¿de acuerdo? Muy bien, notación. Usualmente nombramos un conjunto con letras mayúsculas, eso se mantiene siempre. Sus elementos son indicados con letras minúsculas de modo genérico, se indican con letras minúsculas, X tal que X que tú conoces, separados por comas y encerrados con llaves. ¿De acuerdo? Muy bien. La relación de pertenencia, amigos, vamos ahora a hablar de este tercer término, es una relación que va de elemento, fíjate bien, de elemento a conjunto. De elemento a conjunto. ¿Ya? Nosotros normalmente aquí hacemos la siguiente indicación. Por decir, yo puedo tener un elemento, hemos dicho que se escribe con letras minúsculas, puedo tener un conjunto que se escribe con letras mayúsculas, y jóvenes, en medio de ellas se suele colocar este símbolo, y hay que tener mucho cuidado porque antiguamente se decía que era la épsilon griega, la letra E griega, no lo es, ya se han creado símbolos específicos digitales para este tipo de relación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos pertenece a, de manera general, vamos a utilizar esto. Es una relación que va de elemento a conjunto. Sin embargo, en algunos libros, sobre todo en los rusos, esto puede ser también al revés, y no hay ningún problema. O sea, que vaya de conjunto, fíjense bien, de conjunto a elemento. De conjunto a elemento. Profesor, ¿y cómo lo escribimos en ese caso? Lo vamos a escribir entre comillas el término al revés. Y se utiliza este símbolo de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá se lee que A pertenece a la le pertenece la minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando no pertenece, se coloca este mismo símbolo, pero con una barra indicando justamente la negación. ¿De acuerdo? Bien, determinación de un conjunto. Un conjunto siempre queda determinado por los elementos que le pertenecen. Así de simple. Un conjunto queda determinado por sus propios elementos. ¿De acuerdo? Ahora, lógicamente que esos elementos, vamos a ver, tendrán ciertas peculiaridades que determinan que estén en ese conjunto y no en otro. Aunque también nosotros sabemos que hay elementos que pueden pertenecer a varios conjuntos. Por ejemplo, en el caso de la intersección. Muy bien, determinación de conjunto, entonces un conjunto queda determinado por los elementos que le pertenecen. Esto se suele hacer de dos formas, pero hay más, amigos, hay más. Ahora, por extensión, enumeración o forma tabular. Tienen que listarse todos y cada uno de los elementos. Aquí no nos confundamos ni nos hagamos problemas.
se deben listar todos y cada uno de los elementos si quiero que esté en esta forma por extensión, enumeración o forma tabular. Normalmente se utiliza para conjuntos de no muchos elementos. Por ejemplo, voy a decir el conjunto con estos elementos: A, E, I, O y U. ¿Estamos de acuerdo? A, E, I, O, U. Muy bien, por comprensión, descripción o forma descriptiva, se enuncia una propiedad que caracteriza, ojo, a cada elemento, a todos los elementos y solo a esos elementos. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá, ¿qué son? Usted va a contestar, son las vocales. Bien, vamos a ver si eso es verdad o no es verdad en unos momentos. Bien, en esta forma por comprensión, el conjunto se suele indicar de este modo, mira hijo, X tal que P de X. A ver, ¿qué debo entender ahí? Debo entender que tengo elementos que tienen la propiedad P, ¿de acuerdo? Tienen la propiedad P. Este dato es muy importante. Esto de acá siempre va a indicar la forma, fíjate bien, va a indicar la forma del elemento, ¿ya? La forma del elemento. Y esto de acá va a indicar las propiedades intrínsecas de los elementos, o sea que le competen solo a ellos, de los elementos. Estos términos son incluso filosóficos. Bien, vamos a decir ahora qué es esto, pero por comprensión. Entonces decimos, es el conjunto de los X, tal que X es una vocal. Si tú te conformas con esto, ya perdiste. ¿Por qué, profesor? Porque estas vocales serán, por ejemplo, las mismas en el inglés. No. ¿Serán las mismas que en el francés? No. ¿Serán las mismas que en el griego? No. En esos idiomas incluso hay más vocales que las 5 que usualmente nosotros usamos. Por esa razón y como un conjunto tiene que estar completamente determinado, es decir, sus elementos no deben dejar duda de por qué pertenecen a ese conjunto, nosotros debemos indicar que X es una vocal, pero del alfabeto, ¿de acuerdo? Alfabeto español. ¿No? Del alfabeto español. Entonces, cuando decimos cuáles son las vocales del alfabeto español, cualquier persona que maneja nuestro idioma y que tiene algún conocimiento al menos básico, te va a decir que son A, E, I, O, U, sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar acerca de los diagramas de Ben Euler. Ben era un lógico inglés. Euler es un matemático entre suizo y ruso. ¿De acuerdo? De hecho, él perteneció a la famosa escuela de San Petersburgo, a la que pertenecieron, entre otros, por ejemplo, los Bernoulli. Muy bien. Ahora, Ben, como era lógico, utilizaba, y ustedes en lógica habrán visto, que se utilizan circunferencias. Muchos todavía las siguen usando. Euler era matemático, decía mejor los cuadrados. Bien, al final la mayoría de matemáticos y la comunidad en general aceptó que mejor eran las elipses, porque no es tan fácil dibujar una circunferencia perfecta, y los rectángulos, porque tampoco era demasiado fácil dibujar un cuadrado. Entonces es más fácil precisarlos de esta manera. El rectángulo, por si acaso, en general se utiliza para nombrar el conjunto universal. Una de las curiosidades en relación a los diagramas que nosotros podemos utilizar para los conjuntos son los diagramas de Lewis Carroll, ¿no? Que Lewis Carroll es el seudónimo de Charles Ludwig Dodgson, el famoso autor de Alicia en el País de las Maravillas, y que, como sabemos ahora, sufría del síndrome de Asperger, era un eminente matemático, ¿de acuerdo? Y bueno, este diagrama él lo va a describir para indicar principalmente aquellos conjuntos que son disjuntos. Por ejemplo, o eres varón o eres mujer. No puede ser las dos cosas, ¿de acuerdo? O un número es par o es impar. O es primo o no es primo, que equivale a decir que sea de otro tipo, compuesto, o el número 1, que sería la otra opción. Mira, hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros decimos primo, su contrario no es compuesto, ¿no? Porque los números compuestos ciertamente no son primos, pero el número 1 tampoco es primo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. En cambio, cuando decimos par, su contrario sí es impar.
porque o eres par o eres impar, pero no las dos cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estos diagramas de Lewis-Carroll los he considerado por razones históricas. Cuando yo te explique algunos ejercicios, más bien voy a utilizar un famoso diagrama conocido con el nombre de diagrama del árbol, que se utilizaba para muchas otras cosas, pero que nosotros hemos logrado una aplicación muy importante para resolver este tipo de preguntas, que cuando son dos conjuntos esto funcionará de manera muy bonita, pero cuando son más conjuntos ya esto se complica, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el diagrama de Lewis-Carroll. Primero, estamos hablando de cómo escribir aquí algunos elementos, ¿de acuerdo? Acá debemos escribir los números pares, aquí, que a la vez sean primos, pero solamente existe un único número par que es primo. ¿Y quién es ese número? Es el número 2, ¿de acuerdo? Si aquí están los pares, dice que acá deben estar los impares, pero, o sea, los no pares, por lo tanto los impares, pero que deben ser primos. Esto es fácil. ¿Quiénes son los impares que son primos? El 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29 y son infinitos, ¿de acuerdo? Son infinitos. Justamente uno de los primeros que hizo esta demostración fue Euclides en sus famosos elementos, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver pares que sean no primos. Bueno, ya es un poco sencillo esto. Voy a empezar diciendo, a ver, empiezo a contar. El número 1, ¿dónde debe estar? Acá no, porque acá están los pares, entonces debe estar aquí. Ahí está el número 1. Ahí está el 2. Luego viene el 3. ¿Dónde debe estar el 4? El 4 va a estar aquí. El 5 es un número primo. ¿Dónde debe estar el 6? El 6 debe estar aquí. ¿Dónde está el 7? Es primo. Y el 8 debe estar aquí. Y el 9 es no primo. Lo digo, no par, ¿no es cierto? Entonces el 9 debe estar aquí. Y el 10, en cambio, debe estar aquí arriba. El 10. Y el 11 ya está aquí. Y el 12 también está aquí arriba, el número 12. Y luego el 13 está acá. Y el 14 otra vez está arriba. Y el 15 está aquí abajo. Observe por favor el 15. Luego el 16, ¿dónde estará? Estará arriba. 16 seguirá hacia. El 17 es primo, el 18 estará arriba, el 19 es primo, el 20 estará arriba, el 21 está aquí abajo, 21. Y luego el 22 estará aquí arriba, el 23 está aquí, el 24 estará arriba, pero el 25 estará acá. Y bueno, podemos seguir jugando de ese modo, ¿ya? Para escribir. Sino que, ¿por qué me he extendido un poco en esta parte? Dices tú. Muy bien. Voy a explicar. En el tema de sucesiones, hijo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si le ponen una sucesión de este tipo? 4 más 2 serían 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, y sigue bien, ¿no es cierto? O sea, esa sucesión estaría plenamente determinada. Pero ahora, fíjate en esta sucesión de acá. ¿Cómo se podría determinar una relación formal para esa sucesión? Si alguien quisiera incomodarte con una pregunta, te podría decir qué término sigue. No va a ser muy sencillo, hijos, que te des cuenta que estos números son, por un lado, no primos y no pares. No va a ser del todo sencillo. Probablemente alguien muy perspicaz se dé cuenta rápidamente de eso, pero la mayoría va a sufrir un poco hasta que por ahí llegue a la conclusión. Y sin embargo, esta sucesión está completamente definida, ¿de acuerdo? Y lo estamos viendo ahí. ¿Y quién lo define? Justamente este diagrama de Lewis-Carroll. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de los numerales ordinales. Cuando nosotros contamos números, por ejemplo, cuento 1, 2, 3 hasta el 20, ¿cuántos he contado? He contado 20 elementos. No he contado ni 19 ni 21. Cuando yo cuento, por ejemplo, 1, 2, 3 hasta 47, ¿cuántos elementos he contado? He contado 47. No he contado ni 48 ni 46. Y así sucesivamente.
Si cuento 1, 2, 3 hasta n, ¿cuántos elementos he contado? N elementos. Ahora, en los números naturales justamente se usan porque indican un orden. Por ejemplo, en las sucesiones, en la mayoría de sucesiones, nosotros trabajamos con este conjunto que vendría a ser el dominio. ¿De acuerdo? O sea, a partir de ahí se empieza a generar el término 1, término 2, término 3, término 4, etc. Sin embargo, si nosotros deseamos ampliar esto, existe el término 0, que sería el término anterior al primero. Existe el término de posición menos 1, que sería el anterior al anterior del primero. Y así sucesivamente. Muy bien, entonces los números ordinales van a ser los siguientes. Naturales ordinales, ¿ah? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y se utilizan principalmente para contar o para dar una posición a un término, por ejemplo, en una sucesión o en cualquier situación de la vida donde se requiera un tipo especial de ordenación. Pero los naturales cardinales, hijo, están relacionados más bien al cuántos elementos posee un conjunto. Esta es la razón principal por la que aquí en los naturales cardinales se empieza con el 0. ¿Por qué? Porque existe un conjunto al que nosotros denominamos vacío, ¿de acuerdo? Y ese conjunto vacío pues no va a tener elementos, o vamos a decir que su número de elementos es 0. Ahora, luego prosigue el 1, el 2, el 3, el 4, etc. El número cardinal de un conjunto indica cuántos elementos le pertenecen a ese conjunto. Si el conjunto fuese, por ejemplo, A, yo diría que el cardinal de A, y se puede poner así. Otra manera como se indica es esta, hijo de... Mira, ve, cardinal del conjunto A. Y todavía otros utilizan la grilla, que ustedes también le llaman Michi, para indicar ese número cardinal. ¿De acuerdo? Entonces, el número cardinal es una idea que está asociada a cuántos elementos tiene un conjunto. Si el cardinal de A vale 0, entonces quiere decir que el A se refiere al conjunto vacío, que se puede escribir así y que se puede escribir así. Antiguamente, amigos, se utilizaba la letra griega phi. Eso ya tampoco se hace. Hay una notación especial para este tipo de cuestión. Otra manera de indicar el conjunto vacío, que es una de las maneras más fuertes que se conocen en matemática, es esta. Mira, el conjunto de los x, tal que el x sea diferente de x. Eso pues está indicando un absurdo. Quiere decir que los absurdos generan conjuntos vacíos. ¿De acuerdo? No te olvides de esto porque cuando hablemos de la teoría de ecuaciones, habrán ecuaciones cuyo conjunto solución sea el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque son ecuaciones absurdas o que nos llevan a un resultado absurdo. Entonces, todo número es igual a sí mismo. Eso contraviene a lo que acabamos de decir, a ese principio que hemos dicho. Entonces, como todo número es igual a sí mismo, esto lo contraviene y es un absurdo. Entonces, por eso es que ese representa el conjunto vacío. ¿Cuántos conjuntos vacíos existen? Por eso estamos diciendo el conjunto A es él. No estamos diciendo es un, sino es él. Solo existe un conjunto vacío. Como solamente existe un número 1, solo existe un número 2, etc. Ahora bien, si el cardinal de A vale 1, entonces estamos hablando de un conjunto unitario. No estamos diciendo el conjunto unitario, porque no existe un unitario, existen infinitos conjuntos unitarios. Si a cada elemento, por ejemplo, de este conjunto, le colocas llaves, fíjate bien lo que digo, recuerda que todo conjunto, sus elementos se encierran por llaves y se separan por coma, pero si solamente hay uno, solo se encierran por llaves. Entonces, si a cada uno de estos tú le pones llaves, has generado conjuntos unitarios. Como aquí hay infinitos números, habrán infinitos conjuntos unitarios. Esa es la diferencia entre cuando hablábamos acá y decíamos el conjunto vacío, solamente hay uno, pero conjuntos unitarios, pues hay infinitos. Muy bien, entonces un conjunto unitario puede ser representado de esta manera, ¿no? Así como hemos indicado. También se le suele llamar singular o singletón, ¿ya? Singular o singletón. La palabra singletón, hijos, es un término de origen anglosajón. Ya tengan en cuenta que han tenido eminentes matemáticos y los siguen teniendo, por si acaso, los ingleses, ¿no? Por ejemplo, Bertrand Russell, que ustedes han escuchado hablar sobre todo en lógica. Era un filósofo. Ellos también, por ejemplo, han tenido a Sir Isaac Newton, que también escribió cosas de matemática y muchas cosas de física. O sea, sí es un país que tiene mucha cultura y mucho trasfondo matemático.
Si el cardinal de A vale específicamente 2, va a recibir aquí mayor o igual que 2, amigos. Aquí mayor o igual que 2. Entonces, si el cardinal de A es mayor o igual, ¿ya? Mayor o igual que 2. Acá vamos a corregir bien para que quede claro. Mayor o igual que 2. Entonces nosotros hablamos de un conjunto plural o pluralístico. Plural o pluralístico. ¿De acuerdo? Si n de A es además, porque dice mayor o igual que 2, tú sabes que puede ser 2, 3, 4, una infinidad. Pero dice, si el cardinal de A es un número determinado, el conjunto A recibe el nombre de finito. Aquí recibe el nombre de finito. Pero si el cardinal de A es un número tan grande, pero tan grande que ni siquiera lo podríamos pensar, en ese caso nosotros estamos hablando de un conjunto infinito. Y está acá. Ahora, si de modo particular el cardinal de A vale 2 a un conjunto de esta naturaleza, que nosotros lo podríamos representar de este modo, mira hijo, se podría representar así con dos elementos. A esto de acá se le denomina par ordinario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de distinguirlo más adelante del par ordenado. ¿Por qué, profesor? Porque en el par ordinario la característica principal es que el orden en que los elementos van a estar no interesa, o sea, dará lo mismo que yo, por ejemplo, tenga esto así o que yo lo tenga de este modo. Mira, B, A. Bien, ahora entramos justo al corazón de esta teoría y no es tan complicado, ¿ya? Por eso acá te lo estoy presentando como un pequeño cuadro con la finalidad de que sea más asequible a ti aprenderlo. ¿Cuáles son las relaciones que vamos a estudiar entre conjuntos? Principalmente son estas: la igualdad, la desigualdad, la inclusión, que podrá ser no estricta o podrá ser estricta o propia. Muy bien, ¿cuándo dos conjuntos son iguales, hijo? Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Eso es toda la idea principal que debe estar en tu cabeza. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando tienen los mismos elementos. Si en una pregunta me dicen, estos dos conjuntos son iguales, yo tengo que ver cómo hago coincidir para que esos elementos sean los mismos. De eso se trata. He visto preguntas que dicen, el siguiente conjunto es un conjunto unitario, pero hacen aparecer como tres elementos. ¿Qué significa eso? Que los tres elementos representan el mismo número, aunque tengan diferente modo de expresarse. Entonces, la igualdad de conjuntos se va a señalar de esta manera, y ya estoy volviendo a insistir en que la igualdad implica que ambos conjuntos A y B, y no tienen que ser dos, pueden ser muchos más, sean iguales. Ahora, en honor a la verdad, hijo, dos conjuntos iguales representan el mismo conjunto. Eso es todo. Así como dos puntos de la recta representarían el mismo punto si están en la misma posición, en las mismas coordenadas. Desigualdad de conjuntos se suele señalar así. ¿Qué hace que dos conjuntos sean desiguales o no iguales? ¿Qué hace que sean desiguales o no iguales? Muy bien, aquí te presento esto que es muy curiosito. Mira, ve, estos conjuntos de acá decimos que son disjuntos o también no juntos, porque no están juntos, pues tú los estás viendo. Solapados porque se dice que uno de ellos cubre una parte del otro y viceversa, se tapan entre los dos. Entonces, solapados, están haciendo algo solapado. Incluidos, estamos hablando de esta situación. Muy bien, para todos los casos, amigos, recuerda que esto de acá va a ser el conjunto universal, va a ser el conjunto universal. Estos conjuntos, lógicamente, tienen que ser nombrados. Entonces aquí está el A y el B, aquí está el A y el B, aquí está el A y el B. Si yo tengo el asunto así, y tengo aquí un X, los elementos se suelen indicar con un puntito. Se fijan así, ¿ya? Es algo que algunos a veces olvidan, o se fijan así. Mira, acá yo tengo un X, acá tengo un Y, bueno, vamos a ponerlo así, un Y, y acá tengo un Z. Acá puedo tener un X y acá puedo tener un Y. Por ejemplo, así. Vamos a explicar. ¿Cómo se dice acá? Todo elemento de A no es elemento de B. Repito, todo elemento de A no es elemento de B. Segunda, todo elemento de B no es elemento de A. Todo elemento de B no es elemento de A. No existen elementos comunes a y B. Esa sería la tercera manera de expresar esto. Bien, existen elementos en A que no están en B. Existen elementos en A que no están en B para los conjuntos solapados.
Existen elementos en B que no están en A. Existen elementos en B que no están en A. Existen elementos comunes a A y a B. Todo elemento de A es elemento de B. Todo elemento de A es elemento de B. Existen algunos elementos en B que no están en A. Existen elementos en B que no están en A. Es más, se podría ser más estricto y decir, existe al menos un elemento en B que no está en A. ¿De acuerdo? Todas esas expresiones que he dado se conocen con el nombre de enunciados proposicionales. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora hablemos de la inclusión. La inclusión puede ser de dos tipos, no estricta y estricta o propia. ¿Cuándo hablamos nosotros de no estricta? Simplemente cuando decimos, mire hijo, esta definiciones revísalas con mucho cuidado, te las he colocado ahí de manera lo más formal posible y te las voy a empezar a explicar en estos momentos, pero es muy importante que tú estas de acá sí las tengas muy claras en tu cabeza. Mira, a ver, para la inclusión no estricta se debe utilizar esta notación. Cuidadito con esto, estoy haciendo la aclaración porque incluso a veces algunos profesores en el curso básico de matemática en la universidad le quitan esta rayita y hablan de esto como si esta fuera la inclusión no estricta. No es, hijo. La inclusión no estricta conserva el hecho de que los conjuntos puedan ser iguales, muy parecido al menor o igual o al mayor o igual. Bien, no vamos a discutir mucho. En la inclusión no estricta decimos el A está contenido en B. El A está incluido en B. El A es su conjunto de B. El A es parte de B. ¿Cuántas maneras de hablar hay? 4. A está contenido en B. Primera. A está incluido en B. Segunda. Tercera. A es su conjunto de B. Cuarta. A es parte de B. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa esto? Bien claramente, cuando un conjunto está contenido en el otro, significa que todos sus elementos están también en el otro. Vuelvo a repetir, un conjunto está contenido con esta inclusión no estricta en otro, cuando todos sus elementos están también en el otro conjunto, ¿no? Vamos a entenderlo de esta manera. Tú tienes 4 libros de aritmética diferentes, de diferentes autores, vas a la biblioteca y ellos también lo tienen, ¿no? Entonces todos los que tú tienes también los tienen ellos. Bien, entonces en la inclusión no estricta, todo elemento de un conjunto está en el otro. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de la igualdad. Es decir, que si tú tienes 4 libros de aritmética y la biblioteca también tiene esos 4 libros de aritmética solamente, ambos tienen lo mismo. Entonces en esa parte serían iguales. Muy bien, entonces dice, A está contenido no estrictamente en B, o está incluido, o A es su conjunto de B, si para todo elemento de A, si ese elemento pertenece al conjunto A, también debe pertenecerle al B. Pero en esta definición te estoy diciendo que cabe la posibilidad también en sentido contrario. De hecho, vamos a ver que la igualdad, mira bien aquí, ya en este momento lo puedo decir, A es igual a B, sí y solamente sí. Atención aquí, por favor. El A es su conjunto del B y al mismo tiempo el B es su conjunto del A. El A será su conjunto del B y al mismo tiempo el B será su conjunto del A. Entonces, esa es una forma más estricta de definir la igualdad. Ya no solamente diciendo que tiene los mismos elementos, que sería la forma común, trivial o vulgar. Muy bien, entonces, en la inclusión no estricta cabe la posibilidad de la igualdad y todo elemento de un conjunto deberá pertenecerle también al otro, ¿ya? Y su forma simbólica será esta, ¿de acuerdo? Revísala hartas veces, hijo, como lo tuve que hacer yo hace tantos años hasta entenderla. No es fácil a veces, pero si lo estás mirando muchas veces lo vas a entender. ¿Cuándo se da la inclusión estricta o propia? En este caso se suele indicar de este modo, ¿ya? Se suele indicar de este modo. Entonces A está contenido en B de ese modo. Se dice que A es su conjunto propio de B, A está contenido propiamente en B, A está incluido propiamente en B, A es parte propia de B. Todos esos términos se pueden decir para esta parte de acá, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Para la inclusión no estricta, o también llamada impropia, ¿ya? Impropia o no estricta.
Bien, para todo A, un conjunto está contenido en sí mismo. Todo conjunto está contenido en sí mismo. O está incluido, como deseen, o es su conjunto del mismo también. El vacío es su conjunto de todos los conjuntos. Si A es igual a B, A contenido en B y B contenido en A, que es lo que habíamos escrito ahí. Si A está contenido propiamente en B, el A está contenido en B. Quiere decir que todo elemento de A es elemento de B y A es diferente de B. Eso está aquí. ¿Sí? En la inclusión propia, todo elemento de A es elemento de B, pero hay elementos en B que no están en A. ¿De acuerdo? A no está contenido propiamente en A para todo A. A no es igual a B o es diferente de B si existe un X en A que no es elemento de B, o al revés, existe un X en B que no es elemento de A. Por ejemplo, acá también son diferentes, acá también son diferentes, no solamente aquí. Por eso cuando hablamos de desigualdad de conjunto le coloqué estos esquemas, porque estos esquemas nos ayudan a entender eso. Ahora, vamos a indicar también lo siguiente. En los problemas, en la práctica que vamos a revisar, como yo no formulo las preguntas y como tampoco hay contracorriente, normalmente para indicar la inclusión impropia o no estricta, ellos utilizan este símbolo y así debe entenderse. Cuando nos van a hablar de inclusión propia, nos van a decir, por ejemplo, sus conjuntos propios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora acerca de los conjuntos equipotentes, equinumerosos o coordinables. ¿Ya? Eso ocurre cuando dos conjuntos van a tener la misma cardinalidad. Aquí hay que tener en cuenta un detallito nada más. No necesariamente estos conjuntos van a ser finitos, ¿ya? Porque por ahí he leído que decían que tiene que ser conjuntos finitos. Eso no es cierto. Puede ser conjuntos infinitos. Por ejemplo, si a cada elemento de los números naturales ordinales yo le asocio su número impar correspondiente, entonces ambos conjuntos van a tener la misma cardinalidad, que va a ser un número infinito definitivamente. Pero a cada número ordinal se le asigna un término impar, que empieza con el 1, el 3, el 5, etc. Y ambos van a tener la misma cardinalidad. Esto fue según la teoría que estableció George Cantor, de acuerdo que es el creador de esto. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Porque es posible establecer una biyección entre sus elementos, o sea, una correspondencia biunívoca 1 a 1 entre los elementos de los ordinales con estos números, por ejemplo, impares. Muy bien, luego de esto vamos a hablar acerca de lo que es el conjunto familia o familia de conjuntos, o como decimos en la pre, conjunto de conjuntos. Su mismo nombre está indicando que son conjuntos particulares a los que George Cantor denominó conjuntos de segundo orden. Y estos conjuntos tienen la peculiaridad de que todos sus elementos van a ser conjuntos. Por ejemplo, y otro detalle más. Habíamos dicho desde un inicio que los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. Normalmente las familias de conjuntos o el conjunto potencia que vamos a ver a continuación se nombran con letras mayúsculas, pero normalmente inglesas, ¿de acuerdo? Entonces, una familia de conjuntos, por ejemplo, es esta que te estoy mostrando de manera genérica. Cada uno de estos objetos que tú ves acá individualmente son conjuntos, pero considerados en el contexto de EP, dejan de ser conjuntos y pasan a ser solamente elementos. Entonces, ese es un criterio muy importante que hay que establecer muy correctamente. Los objetos que pertenecen a este conjunto EP, a este conjunto familia, esos elementos son conjuntos si yo los miro individualmente. Sin embargo, en el contexto del EP, estos pierden la categoría de conjunto y pasan a ser solamente elementos. ¿De acuerdo? Bien, considerados individualmente, por ejemplo, el vacío es lógicamente un conjunto. Es el conjunto vacío. Este de acá viene a ser un conjunto unitario. Este de acá viene a ser un par ordinario y este pues un conjunto unitario. ¿De acuerdo? Bien, entonces individualmente cada uno de ellos, vistos como lo estás observando en este momento, son conjuntos, pero referidos al EP, en el contexto del EP, pierden su categoría y pasan a ser solamente elementos. Por eso es que acá,
Cuando yo ya empiezo a establecer la relación entre ellos, diré que este pertenece a la. Diré que este pertenece, disculpen, al eje. Pertenece al eje. Pertenece al eje. Ahora vamos a hablar de uno de los conjuntos más interesantes que existen, que es el conjunto potencia. ¿Y qué cosa es el conjunto potencia, profesor? El conjunto potencia del conjunto A, ¿no? Está referido entonces a un conjunto específico. Es el conjunto de todos los X, pero estos X no son cualquier elemento. Este conjunto potencia va a ser pues un conjunto familia, ¿de acuerdo? Esos X son todos los subconjuntos del conjunto A. Yo en este conjunto general podría tener algunos subconjuntos de un conjunto A, por decir, que el conjunto A tuviera como elementos al ABC. Entonces aquí hay algunos subconjuntos, pero en el conjunto potencia tienen que estar todos los subconjuntos del conjunto A al que nos estemos refiriendo. Bueno, y ahorita justamente vamos en este momento a ver cómo se obtienen esos subconjuntos, porque este es un criterio de ejercicio mental muy bueno, ¿ya? Y que nos permite justamente aprender el tema de las ordenaciones en nuestra mente. Bien, nosotros tenemos aquí, amigos, al conjunto primero, al conjunto vacío, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién es el cardinal del conjunto vacío? Es decir, ¿cuántos elementos tiene? Pues tiene 0 elementos, ya hemos dicho eso. Como nosotros sabemos que todo conjunto es subconjunto de sí mismo, el único subconjunto que tendrá ese conjunto vacío será pues el mismo vacío, ¿ya? En virtud a que todo conjunto es subconjunto impropio, no estricto de sí mismo, ¿de acuerdo? Bien, aquí voy a considerar yo a un conjunto unitario, lógicamente que va a tener un solo elemento. Ahora, ¿quiénes son los subconjuntos de este conjunto? Partamos del hecho que hemos dicho que el vacío es un conjunto impropio, no estricto, de cualquier otro conjunto. Entonces yo voy a colocar acá así. Entonces el vacío va a estar ahí. Ahora, ¿quién más es? El mismo conjunto A, que lo puedo poner de este modo. ¿De acuerdo? Todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Bien, vamos a considerar ahora un par ordinario. Entonces aquí vamos a empezar a ver algunas cositas curiositas. Su cardinal será pues 2. Y entonces, amigos, primero tendrá el vacío. Voy a colocar aquí el vacío, ¿de acuerdo? Y luego de eso, ¿cómo es que tú generas subconjuntos de un conjunto? Bien, tomas uno de sus elementos, por ejemplo el A, o lo tomo también al B. ¿Estamos de acuerdo? Tomo primero a uno cualquiera de ellos. Si yo a este elemento le pongo llaves, ya es un subconjunto. Si yo a este elemento le pongo llaves, ya es un subconjunto. ¿Y quién más está, profesor? Pues está ahí el mismo conjunto A. El vacío, porque es un conjunto impropio o no estricto de todo conjunto. Y el conjunto A, porque todo conjunto es un conjunto impropio de él mismo. ¿De acuerdo? Todo su conjunto es un conjunto de sí mismo. Bien, ahora vamos a ver una triada. Acá tenemos A, B, C, ¿no? 3 elementos, lógicamente, estamos viendo ahí. El primero es el vacío, ¿sí? Es el vacío. Y luego de eso voy a coger individualmente cada elemento. Voy a coger al A, el B y al C. Y yo a cada uno de ellos les voy a colocar sus correspondientes llaves. Todo lo que estoy generando en este momento, amigos, todos estos son subconjuntos unitarios de ese conjunto A. Ahora puedo yo tomarlos de 2 en 2. Entonces yo voy a tener aquí, por ejemplo, al A, B, ¿no? Ahí está, es su primer subconjunto binario. Voy a coger acá otro y voy a tener acá uno más. Primero el A con el B. Esta figura que te voy a describir es muy recurrente en la matemática. Observa el A con el B, luego el A con el C, luego el B con el C. Esa figura es muy recurrente en mucho. AB, luego entonces AC y finalmente BC. Esos son todos los conjuntos binarios, ¿de acuerdo? Por último, el conjunto trinario, que vendría a ser el mismo conjunto A, ¿ok? Mira, aquí voy a tener un conjunto con 4 elementos, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar por esta vez. Ya sabes que primero está el vacío. Luego del vacío ya tú sabes que van a ser los unitarios, ¿no? Entonces en este caso van a haber 4 unitarios.
¿Quiénes son, profesor? Cuando tome el elemento A. Vuelvo a repetir, si tú a un elemento le pones llaves, generas un subconjunto, que además el subconjunto es un conjunto, pero que está contenido en el conjunto A. Luego aquí está el B, luego está el C, luego está el D, perfecto. Ahora vamos a coger los binarios, ¿no? Entonces va a ser el A con el B, luego será el A con el C, luego será el A con el D, luego será el B con el C, el B con el D, acá lo voy a poner, B con el D, el C con el D, ¿de acuerdo? Así. Finalmente vamos a coger los trinarios también. A ver, vamos a ver. Acá está el A con el B, luego el A con el C, A con el D. Ya, el A con todos los que había. Ahora le toca al B. Sería B con C, sería B con D. Ya no hay más, entonces CD. Ahora vienen los trinarios. Entonces con 3 elementos. Entonces voy a coger primero al A, B y al C. A, B y C. Luego va a estar el A, B y D. Luego va a estar el A, C y D. Vamos a colocarlos como debe ser. Ahí está, mira, fíjate. Ahí están, ya está. Y una vez has elegido, te falta todavía un trinario, que sería el B, C y D, ¿de acuerdo? Entonces acá va a estar el B, C y D. Y finalmente tendrá que estar el cuatrinario, que es el mismo conjunto A. Y esto, mis queridos amigos, podrá pues proseguir de manera indefinida, ¿de acuerdo? Por eso estamos dejando acá este espacio para indicar. Ahora vamos a calcular. Vamos a calcular qué, profesor. Muy bien. ¿Cuántos subconjuntos tiene en el primer caso? 1. Voy a ponerlo allí. En el segundo caso, ¿cuántos subconjuntos hay? Hay 2. Número de subconjuntos. En el siguiente caso hay 4. En el siguiente caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y estos números no están al azar. Quiero que se den cuenta que estos números no están al azar. Este de acá será 2 a la 0, será 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Pero entonces, fijándome en la tabla, yo me empiezo a preguntar qué cosa es 2 a la 0, qué cosa es 2 a la 1, 2 a la 2. 0 no es otra cosa que el cardinal de ese conjunto. 1 no es otra cosa que el cardinal y así sucesivamente. Entonces, en realidad, esta expresión lo que empieza a hacer es 2 al cardinal del vacío, ¿no? El cardinal del conjunto, 2 al cardinal del conjunto A, 2 al cardinal del conjunto A, 2 al cardinal y así consecutivamente. Entonces, mis queridos jóvenes, al cardinal del conjunto A, ¿no es cierto? Al cardinal del conjunto tal como A. Entonces aquí lo voy a poner así rápidamente. Bueno, acá está, también sería cardinal de A, pues acá arriba, ¿no es cierto? Cardinal, cardinal, pero ya nosotros de manera general establecemos que siempre es 2 al cardinal de A. Y eso seguirá así en adelante, ¿de acuerdo? Me dice, el número de subconjuntos de un conjunto A es igual al cardinal del conjunto potencia, porque si yo acá tengo todos los subconjuntos que los estoy obteniendo acá, su número cardinal, entonces voy a decir que es el cardinal del potencia, vendría a ser 2 elevado al cardinal de A. Entonces, el número de subconjuntos de un conjunto no es otra cosa que el cardinal del conjunto potencia. Antes que pasemos de largo por esto, estaba pensando en lo siguiente. Por si acaso, el conjunto potencia, ¿no? También se suele representar así, ¿ven? ¿Ya? Es una notación increíble. Esto de acá, amigos, no representa un número. Mira, a pesar de que está el 2, porque está el número 2 y está el conjunto A. Entonces, el conjunto potencia también se puede representar de esta manera. 2 al cardinal de A, eso es un número, porque el 2 y el cardinal, esos son números. Es una operación de potenciación. Pero en este caso hay que tener cuidado porque el conjunto potencia también se lo suele representar así. Y ahí pues no es un número. Entonces, en general, el número de subconjuntos impropios o no estrictos va a ser 2 al cardinal de A y corresponde al cardinal también del conjunto potencia. Y hay más relaciones todavía ahí, pero esta es la más básica con la que vamos a trabajar.
Luego me dice que el número de su conjunto propio de A es, entonces acá sería 2 al cardinal del conjunto A, pero como me dice propios, entonces no puede ser su conjunto, ya hemos visto ahí en la teoría que A no puede ser su conjunto propio de A, ¿de acuerdo? Entonces por eso aquí le quito 1. Se excluye al conjunto A. El número de su conjunto propio no vacío de A vendría a ser 2 al cardinal de A, pero en este caso le resto 2. ¿A quién se está excluyendo? Se excluye al vacío porque te dice no vacíos y se excluye al conjunto A porque A no es su conjunto propio de sí mismo. Ahora, pero no siempre voy a tener estas sencilleces, ¿no? A veces me está preguntando, por ejemplo, el número de sus conjuntos k-arios de A. Entonces acá nosotros vamos a tener el combinatorio, donde aquí voy a tener el cardinal de A, y acá K. Cuando dice k-arios, K estaría representando el cardinal de los subconjuntos. Para poder entender esa idea así de pasadita nada más, quiero que se percate de lo que voy a hacer ahora. Observe. Aquí hay uno solo, ¿verdad? Aquí hay 1 y 1. Aquí hay 1. 2 de este tipo y 1. ¿Cierto? Entonces repito otra vez. Un vacío y el conjunto completo. Un vacío. Los conjuntos monarios o unitarios de A son 2. Y un solo conjunto que es el conjunto completo. Miren aquí, ve. Otra vez. 1. ¿Cuántos son los unitarios? 3. ¿Cuántos son los binarios? También 3. Y luego 1. A estas alturas, espero que ya les esté sonando qué son estos valores que están acá. Porque esos números, estimados amigos, no son otra cosa que los elementos del triángulo de Pascal. Fíjese, para este caso voy a escribiros aquí, a ver, 1 del conjunto vacío. ¿Cuántos son monarios o unitarios? 4. ¿Cuántos son binarios o de 2 elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Otra vez, ¿cuántos son trinarios? Sería 4. Y finalmente el conjunto completo. Esto pues no es otra cosa que los elementos del triángulo de Pascal. ¿De acuerdo? Y precisamente los elementos del triángulo de Pascal se utilizan, por ejemplo, para calcular el binomio de Newton. Y los coeficientes binómicos da la coincidencia que justamente son números combinatorios. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí la parte teórica, amigos, y continuamos en nuestro trabajo.